Señores, algunas preguntas que debe estarse formulando la magistrada Altagracia Ramírez, que es la magistrada del cuarto juzgado de la instrucción. Esa distinguida magistrada es la que tiene que conocer de la homologación de los escandalosos acuerdos del Mimilazo, pero es también la que tiene que instruir el proceso del Mimilazo. Entonces, ayer presenté entre esos acuerdos que presenté que tengo los 4 acuerdos fundamentales, los 4 acuerdos más ruidosos. Me referí al acuerdo con el señor Jiménez, con el señor Mimilo Jiménez. Este es el acuerdo con el señor José Arturo Ureña Pérez. Este es el acuerdo con el señor José Arturo Ureña Pérez. Bueno, en el caso del acuerdo con el señor Ureña Pérez, hay algo un poquito más específico que en el acuerdo con el señor Jiménez, donde no hay nada específico, absolutamente nada específico, solamente la totalización de la suma de lo que él estaría alguna vez comprometido a devolver. En el caso del señor Ureña, el señor Ureña, por medio del presente criterio de oportunidad, que yo le pongo ahí criterio de impunidad, pero no dice así, por medio del presente criterio de oportunidad, el procesado José Arturo Ureña Pérez, conjuntamente con su defensa técnica, autoriza de manera voluntaria que sea decomisado en favor del Estado Dominicano la cantidad de 500 millones dominicanos. Pagadero a la modalidad de efectivo mediante cheque certificado a nombre de la Procuraduría General de la República, bienes inmuebles u otros bienes que sea satisfactorio para los fines perseguidos. Decía que un poquito, pero es prácticamente lo mismo, porque está la cita de la suma genérica, dice que serán cheques pagaderos, pero no se establece qué proporción va a pagar el señor Ureña en efectivo y cuánto en descomisos de bienes y cuáles son esos bienes y dónde está la tasación de esos bienes. Es lo mismo. Es lo mismo. Y es lo mismo en otro aspecto porque a la jueza le dicen lo siguiente, le dicen a esta dama sobre los hechos que arrastra el señor Jiménez. Él, pues, le dice el Ministerio Público, este caballero que está aquí es autor de asociación de malhechores y estafa con el Estado, debidamente tipificado, y cita los artículos. Este caballero es autor de soborno activo. Señores, una persona que haya sido autora de soborno activo tiene que ser tratada en función de lo que establece la ley de soborno. Bueno, y se le imputa lavado de activos. Y bueno, resolvemos con él con una transacción de naturaleza civil, no con un proceso penal abreviado, que era lo que correspondía. Es lo mismo en cuanto a lo que planteamos ayer, pero mi interés hoy no era presentarle eso, sino presentarle otra cosa. Otra cosa. Es que entre las preguntas que tiene que hacerse, que se está haciendo la magistrada, o que debe estarse formulando la magistrada Altagracia Ramírez, están las de unos nombres que le mencionan, que le dicen que son responsables de varios crímenes, pero esas personas no aparecen ni como acusadas, ni como parte
de los acuerdos, es decir, con esa gente no hay nada. Sencillamente se cita las violaciones que han cometido, los crímenes que han cometido, pero para ellos no hay justicia, ni habrá justicia. Por ejemplo, este es uno de los casos más citados, pero no es ahí que me centraré. Pero es uno de los casos más citados, pero este caso la gente lo conoce y se ha hablado mucho de este caso, que es el caso del señor Sergio Moya, del diputado Sergio Moya, que dice que cuando Sergio Moya de la Cruz, alias Gori, se incorporó al denominado programa o proyecto junto con los encargados de los departamentos de fiscalización y operaciones, así como con el director de casino y juego de azar, y ahí se cita a Julián Omar Fernández, pues este permitió todas las facilidades para el proyecto de cobros ilegales y de funcionarios. Perfecto. ¿Por qué está aquí Julián Omar Fernández? Bueno, se explica que Julián Omar Fernández está ahí porque supuestamente como director de casino él dio esas facilidades para este grupo que dirigía el señor Jiménez hiciera sus operaciones. Pero ¿qué resulta? Que para ser coherente, si Julián Omar Fernández está ahí por eso, hay un nombre que se menciona más que el de Julián Omar Fernández y se lo mencionan a la jueza en estas homologaciones mucho más que el de Julián Omar Fernández, pero el hombre, usted mira para la sala, no está en la sala. Usted mira para la acusación, no está en la acusación. Usted mira para los acuerdos, no está en los acuerdos. Y voy a ponerle un ejemplo de la referencia que se hace de esa persona en el caso del acuerdo con el señor Ureña y en otros casos. Por ejemplo, en el caso del señor Jiménez. Ramón Emilio Jiménez Coli, alias Mimilo, y José Ureña presentaron a Sergio Moya de la Cruz Gori ante Friso Mesina Arbelo, que este es el nombre al que me refiero. Este señor Friso Mesina, Friso Mesina Arbelo, informándole que que se había unido a la estructura y que en lo adelante Sergio Moya de la Cruz alias Gori iba a dar las instrucciones. Es así como Friso Mesina Arbelo, como encargado de operaciones de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, empezó a reunirse y a trabajar con esta estructura. Entonces, ya ustedes escucharon que hay un señor que se llama Julián Omar Fernández, que está ante la jueza y está en la acusación porque estaba en la Dirección de Casinos. Pero hay otro señor que era director operativo de la Dirección de Casinos, que lo mencionan varias veces en el expediente, pero no está en el expediente, no está en la sala y no está en parte. Ese señor es el señor Friso Mesina. Ya se lo mencioné aquí, lo que dicen en el acuerdo de Ureña, cómo este señor era parte de esa estructura según la descripción del Ministerio Público. Después del nombre del señor Gori Moya, ese es el nombre que más se cita en estas homologaciones. Es el nombre que más se cita. Vamos a ver aquí cuántas veces. Miren, todo esto que tengo subrayado son citas en las que está incluido el nombre del señor Friso Mesina Arbelo. Que usted mira para la sala, no está en la acusación. Usted mira para la acusación, no está en la acusación. Usted mira para los acuerdos, no está en los acuerdos. Pero usted mira para los crímenes, está en los crímenes. Ahí están los crímenes. Lo que no está en parte. Miren, aquí la referencia, por ejemplo. Dice que Fernando Crisóstomo Herrera supervisaba el trabajo del encargado de operaciones, como señalamos anteriormente, quien ocupa dicha posición en principio de Vladimir Crespo, y luego lo sustituyó Friso Mesina Arbelo, quien fue designado a petición de José Ureña y respondía a los intereses de la estructura mafiosa. Ramón Emilio Jiménez Coli, alias Mimilo, Fernando Crisóstomo y José Ureña instruían a Friso Mesina
para que éste, en su calidad de encargado de operaciones de la Dirección de Casino y Juego de Azar, le diera continuidad a los operativos de intervención y cierre de bancas cuyos dueños no temperaban a los cobres. El que no pagaba estaba cerrado. ¿Quién estaba a cargo de eso? El señor Mesina. Entonces, siguen con el señor Mesina. En el párrafo, en el de 2.94, por ejemplo, a Mesina se le suministraba un listado con los nombres de las bancas de apuestas que se habían canteado, las que no se tocaban y las que se iban a tocar. En cuanto a lo anteriormente señalado, el equipo enviaba a Friso Mesina Arbelo a través de mensajes de WhatsApp un listado con los nombres de la banca de apuestas con las cuales antes de intervenirla debían tener autorización, etcétera, etcétera, etcétera. La jueza debe estarse preguntando, pero ¿cómo es que hay personas aquí que ustedes me dicen que han tenido una participación en estos crímenes? Ustedes describen la participación de esas personas en esos crímenes y esas personas no son parte de la acusación, no son parte de los acuerdos, no son parte de nada. Aquí yo tengo que pensar o recordar a Trasímaco, que en uno de los diálogos de Platón, y creo que está en el libro 1 de la República, él dice, Trasímaco, en esos diálogos, que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte. Dice Trasímaco que la justicia no es otra cosa que el interés del poder. No es otra cosa que el interés del poder. Por eso hay implicados con los mismos hechos que son justiciables y hay gente que comete los mismos hechos, pero no tiene por qué ser tocada. Y entonces hablamos de independencia, hablamos de asco, hablamos de una serie de cosas, sin saber que todo esto son documentos públicos, que este es un país pequeño y que una cosa son los discursos y otras son las realidades. Cambio y fuera.